Desde siempre, en los barrios más duros de Nueva York, había una regla no escrita. El respeto no se pedía, se imponía. Y para un muchacho como Henry Hill, crecer viendo a hombres de traje impecable, autos relucientes y miradas que imponían silencio, era como observar a dioses caminando entre simples mortales. Para él, ser un gángster no era un trabajo, era una forma de vida. Decía que, en su mundo, ser un gángster era mejor que ser presidente de los Estados Unidos, porque eso significaba tener poder, influencia y ser alguien en un lugar donde casi nadie lo era. A los 13 años, mientras otros niños soñaban con jugar béisbol o encontrar su primer empleo, Henry ya se movía entre hombres que parecían por encima de la ley. Podía estacionar frente a una boca de incendios sin recibir una multa. En las noches de verano, cuando los vecinos jugaban cartas hasta el amanecer, nadie llamaba a la policía. La omertá, el código del silencio, era sagrada, y quienes pertenecían a ese círculo vivían bajo sus propias reglas. Aunque aún era un niño, Henry ya no hacía fila en la panadería del domingo. El dueño sabía con quién se relacionaba y lo atendía antes que a nadie. Los vecinos lo miraban diferente, algunos con miedo, otros con envidia, pero todos con respeto. A los 13 años, ganaba más dinero que la mayoría de los adultos del barrio. Dinero que no alcanzaba a comprender ni a gastar. No tenía coche, pero nadie se atrevía a estacionar frente a su casa. La gente se apartaba a su paso. Y lo más sorprendente de todo, ni siquiera había terminado la escuela. Para su madre, seguía siendo solo un muchacho inquieto. Pero en las calles, Henry Hill ya era uno de ellos. El chico de los recados, el que observaba, aprendía rápido y, sobre todo, sabía guardar silencio. En el Nueva York de los años 50, una ciudad dividida entre el brillo de Manhattan y las sombras del crimen organizado, Henry había encontrado su destino. Un camino donde el lujo y la violencia caminaban juntos, donde el respeto se compraba con miedo y donde el silencio podía salvarte la vida. Henry Hill no fue un personaje de ficción, fue un hombre real, un joven que, desde los 11 años, comenzó a moverse en los márgenes de la ley y terminó convertido en uno de los nombres más conocidos del crimen organizado en Nueva York. Su historia fue una mezcla explosiva de ambición, poder y traición. Un ascenso tan rápido como su caída, porque el mismo mundo que lo convirtió en una leyenda terminó exigiéndole que traicionara a todos. Nueva York, década de 1940. El corazón económico y cultural de Estados Unidos. Los muelles rugían día y noche, los clubes de jazz rebosaban de vida, y en las sombras, las familias mafiosas tejían una red de poder que alcanzaba cada esquina de la ciudad. El crimen organizado era tan cotidiano como el humo que salía de los trenes en Brooklyn. En medio de ese torbellino de modernidad y caos, el 11 de junio de 1943, nació Henry Hill Jr. Su madre, Carmela, una inmigrante siciliana de carácter férreo, lo sostuvo por primera vez en una pequeña casa del barrio de Brownsville, un vecindario obrero donde convivían italianos, irlandeses y judíos, todos intentando escalar socialmente. Su padre, Henry Hill Sr., era un electricista sindicalizado, trabajador y disciplinado, aunque de temperamento explosivo. Para el matrimonio, Henry era el primer hijo varón después de 4 hijas, y en él depositaron sus esperanzas de continuidad y progreso. Carmela había llegado a América siendo apenas una niña, tras la muerte de su madre. Creció en un orfanato de Brooklyn, escuchando historias sobre Sicilia, el honor y el respeto, en un mundo donde la fuerza del carácter era la única herencia posible. Años más tarde, en una fiesta de barrio, conoció a un joven irlandés de 19 años, alto, de mirada dura y vaso fácil. Era Henry Hill Sr. Se enamoraron, se casaron y en plena Gran Depresión levantaron una familia numerosa. 8 hijos, una casa modesta y un sueño americano que parecía inalcanzable, hasta que su hijo mayor empezó a mirar más allá del horizonte de su calle. Desde pequeño, Henry mostró un carácter inquieto, astuto y desafiante. Mientras sus hermanas ayudaban en casa, él buscaba la forma de llamar la atención de su madre.
Aprendió a cocinar junto a ella, a negociar cada privilegio y, sobre todo, a conseguir lo que quería sin levantar sospechas. A los 8 años, ya era un pequeño estratega. Robaba herramientas del taller de su padre, bebía a escondidas el licor de durazno del sótano y siempre lograba que otro cargara con la culpa. Era un talento natural para la manipulación, una habilidad que años después le serviría para sobrevivir en un mundo donde la mentira era parte del oficio. Su padre, un hombre recto pero alcohólico, observaba con creciente preocupación el rumbo de su hijo. Henry lo desafiaba sin miedo. Los gritos y los golpes no lo intimidaban. Al contrario, parecían alimentarlo. Cada castigo reforzaba su sensación de independencia. El verdadero punto de quiebre llegó en 1955, cuando el muchacho, con apenas 11 años, descubrió el lugar que cambiaría su destino para siempre. Frente a su casa, en la esquina del vecindario, había una pequeña estación de taxis. La dirigía un hombre de pocas palabras y mirada implacable, Paul Vario, un capo vinculado a la familia Lucchese, una de las más poderosas de Nueva York. Los vecinos sabían exactamente quién era, y lo trataban con una mezcla de respeto y temor. Nadie le discutía, nadie le decía que no. Paul y sus hombres eran los verdaderos amos del barrio, trajes de seda, Cadillacs relucientes y bolsillos que nunca estaban vacíos. Lo más impresionante era que no obedecían a nadie. Eran hombres libres dentro de un mundo donde casi todos debían someterse a alguien. Para el joven Henry, esa estación de taxis era una ventana abierta a un universo desconocido. Un lugar donde el dinero, la lealtad y el miedo se mezclaban en partes iguales. Pronto empezó a hacer pequeños encargos: lavar autos, estacionarlos, llevar recados. Para un niño de 11 años, cada día allí era una escuela distinta. Aprendía cómo se hablaba, cómo se caminaba y cómo se imponía respeto sin levantar la voz. Paul Vario lo observaba con atención. Veía en él una mezcla poco común de audacia e inteligencia. Lo tomó bajo su protección, convirtiéndose en la figura paterna que Henry nunca había tenido. A diferencia de su padre, Vario representaba algo que el joven admiraba profundamente: poder sin límites. En poco tiempo, la escuela dejó de tener sentido. Los libros y las clases no podían competir con el brillo del dinero fácil. Cuando el colegio envió una carta a sus padres para denunciar sus ausencias, los hombres de Paul arreglaron el problema. Hablaron con el cartero y la carta nunca llegó. Así funcionaban las cosas en aquel barrio. Las reglas solo valían para quienes no tenían poder. A partir de entonces, Henry dejó de fingir. Sabía lo que quería. A los 12 años, ya trabajaba en una pizzería controlada por la mafia, a pocas calles de la estación. Allí descubrió la otra cara del poder: la disciplina, el silencio y el miedo. Entendió que el respeto no se pedía, se ganaba con obediencia. En su mente, la familia Hill dejó de ser su centro. La verdadera familia, la que le ofrecía protección, dinero y prestigio, ahora se llamaba la Cosa Nostra. Y Henry Hill estaba dispuesto a todo para formar parte de ella. Los años 50 fueron la época dorada del crimen organizado en Nueva York. Las familias mafiosas controlaban puertos, sindicatos, bares, apuestas clandestinas y hasta patrullas de policía. Era una ciudad donde el dinero movía la justicia y donde la violencia dictaba las reglas. Henry, aún adolescente, lo comprendió con claridad. No quería vivir bajo las órdenes de nadie. No soñaba con un trabajo ni con estabilidad. Soñaba con el poder de quienes conducían Cadillacs, vestían trajes italianos y caminaban con la seguridad de saber que el mundo les pertenecía. Para él, ser parte de ese mundo no era un delito. Era, simplemente, la única forma de sentirse libre. La fascinación de Henry no se limitaba al dinero o al lujo, sino a lo que estos representaban: respeto, influencia y miedo. Era la versión más oscura del sueño americano. Y cada día, el joven Hill daba un paso más hacia ese ideal prohibido. Una noche, mientras ayudaba a supervisar un juego de cartas clandestino, Paul Vario le presentó a un hombre que marcaría su destino: James Jimmy Burke, conocido en las calles como Jimmy the Gent. Irlandés,
elegante, carismático, y con una reputación que imponía silencio en cualquier habitación donde entrara. Era el tipo de hombre al que todos saludaban primero. Un gángster de presencia imponente, que no necesitaba levantar la voz para hacerse respetar. Para Henry, conocerlo fue como estar frente a una celebridad. Jimmy tenía un estilo propio, siempre impecable, siempre sonriente y, sobre todo, siempre generoso. Repartía billetes de $20 como si fueran caramelos. Dejaba propinas desmesuradas y trataba a la gente con una combinación exacta de encanto y amenaza. Era el modelo perfecto para el joven aprendiz. Henry lo admiraba y aspiraba a ser como él, tener su respeto, su influencia y su dinero. Pero detrás de aquella fachada amable se ocultaba un hombre implacable. Jimmy Burke no solo inspiraba admiración, también infundía miedo. Bajo su apariencia de caballero se escondía un depredador que calculaba cada movimiento. Con el tiempo, Paul Vario comenzó a llevar a Henry a más reuniones y cenas donde se cerraban acuerdos que nunca se firmaban. En esos lugares, una mirada podía decidir el destino de un negocio o de una persona. Para Henry, aquello era un privilegio. Se movía entre hombres capaces de cambiar la suerte de barrios enteros con una sola orden. Y aunque aún no lo comprendía del todo, ya había cruzado el umbral, estaba dentro del sistema, y salir de él no sería sencillo. El precio de pertenecer lo descubriría poco después. Un día, Paul le pidió que lo acompañara a visitar a una mujer con la que mantenía una relación. Henry pensó que sería un simple recado, pero lo que presenció cambió su forma de entender la mafia para siempre. La mujer, cegada por los celos, había cometido el error de llamar a la esposa de Paul para confesarle su infidelidad. En aquel mundo, esa acción equivalía a una sentencia. Sin decir una palabra, Paul reaccionó con una violencia que dejó a Henry paralizado. Aquel episodio le enseñó que en la Cosa Nostra existía un solo pecado imperdonable: romper el silencio. Para Henry, fue una lección que jamás olvidaría. Comprendió que en la mafia todo podía ser negociable, salvo la traición. Mujer, amigo o hermano, quien hablaba de más, pagaba con sangre. Aquella escena quedó grabada para siempre en su mente. Ese día entendió que en la mafia la lealtad era absoluta, que el respeto se imponía a través del miedo y que en ese mundo no existía el afecto, solo la conveniencia. Henry había cruzado la línea. Ya no era un niño observando a los mafiosos desde la acera, era parte de ellos. Y aunque aún no lo sabía, cada paso hacia el poder lo acercaba también a su propia destrucción. A mediados de los años 50, Henry Hill ya se movía con soltura dentro del universo criminal. Su infancia rebelde había quedado atrás. A los 14 años, Paul Vario le consiguió algo que, en su barrio, equivalía a un título universitario: una tarjeta del sindicato de albañiles. Con ella podía figurar como empleado registrado, cobrar un salario sin trabajar y moverse libremente por los lugares donde la mafia hacía negocios. Era una tapadera perfecta, un símbolo de pertenencia, una credencial que lo acercaba al corazón de la Cosa Nostra. Su padre, Henry Sr., nunca logró aceptar aquella vida. Había soñado con ver a su hijo seguir sus pasos, ingresar al sindicato de electricistas y vivir con orgullo de su oficio. Pero el joven Henry buscaba otro tipo de respeto, el que no se ganaba con esfuerzo, sino con poder. Cada vez que lo veía con ropa nueva o con dinero que no podía justificar, sabía que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Su hijo se había vuelto incontrolable. A los 16 años llegó su primera detención. Lo arrestaron por usar una tarjeta de crédito robada. Apenas unas horas después, la maquinaria del crimen se activó. Abogados, contactos, sobornos, y Henry salió libre. No solo libre, sino celebrado. Aquella noche hubo cena y brindis en su honor. Había pasado la prueba. Había demostrado que sabía guardar silencio. Desde ese momento, dejó de ser un simple chico del barrio. Era parte de un sistema invisible que controlaba todo lo que ocurría en las calles. Ganaba dinero fácil, vestía con elegancia, frecuentaba los bares más exclusivos de Brooklyn, tenía mujeres, autos, lujos y,
sobre todo, el respeto que tanto había buscado. A los ojos de Henry, había alcanzado la cima, pero para su padre, se había perdido para siempre. En 1960, en un intento por enderezar su vida, o quizá para escapar de la mirada decepcionada de su padre, Henry Hill se alistó en el ejército. Tenía solo 17 años. Fue destinado a Fort Bragg, en Carolina del Norte, donde se entrenó como paracaidista en la 82. Corira División Aerotransportada. Por un tiempo pareció adaptarse, pero la disciplina militar no era lo suyo. Pronto transformó su estancia en una nueva fuente de ingresos. Organizó apuestas clandestinas, préstamos con intereses imposibles y venta de alimentos sustraídos de la cocina del cuartel. Henry Hill no podía alejarse del dinero fácil. Era su forma de sobrevivir, una adicción que lo acompañaría toda la vida. 3 años después, fue expulsado del ejército y regresó a Brooklyn. Y allí, como si nada hubiese pasado, recuperó su lugar junto a Paul Vario y su viejo mentor, Jimmy Burke. Juntos, se especializaron en un negocio tan rentable como peligroso: el robo de mercancías en el recién inaugurado aeropuerto John F. Kennedy. Televisores, joyas, cigarrillos, ropa de diseñador, todo tenía un precio en el mercado negro, y ellos sabían exactamente a quién venderlo. Henry se convirtió en un intermediario eficaz, astuto y encantador. Tenía un don natural para las relaciones y para ganarse la confianza de la gente. En una de sus visitas a Long Island, conoció a Karen Friedman, una joven judía de 19 años, inteligente, elegante y proveniente de una familia respetable. Al principio, ella ignoraba quién era realmente ese hombre de modales seguros y sonrisa fácil. Pero el magnetismo del peligro hizo el resto. En apenas 3 meses, se casaron. Henry se convirtió al judaísmo y la boda se celebró con todo el lujo que su nuevo estatus permitía. Su padre se negó a asistir. Había decidido no presenciar lo que consideraba una farsa. Karen, en cambio, se dejó atrapar por aquel universo de apariencias. El dinero, los regalos, los restaurantes exclusivos, los abrigos de piel, todo formaba parte del hechizo. Y aunque intuía que su esposo no era un simple obrero sindicalizado, prefirió no hacer preguntas. En aquel entorno, las mujeres de los mafiosos aprendían a vivir entre el lujo, el silencio y la resignación. Henry se sumergió por completo en su doble vida. Durante el día, negociaba, apostaba, movía mercancías. Por la noche, se perdía en fiestas, alcohol y amantes. Los viernes eran para las amantes, los sábados para las esposas. Y aunque Karen lo sabía, se convencía de que aquella era la vida que había elegido. Después de todo, el dinero seguía llegando, pero el brillo tenía un costo. Henry comenzó a beber más de lo habitual. Su carácter se volvió impredecible, agresivo. La violencia que tanto había admirado en otros, ahora empezaba a consumirlo a él. Y su obsesión por el dinero lo llevó a cruzar la única línea que Paul Vario le había prohibido: el tráfico de drogas. A comienzos de la década de 1970, Henry Hill ya era un jugador importante dentro de la familia Lucchese. Tenía conexiones, lealtad y la ambición suficiente para escalar posiciones, pero también una creciente sensación de impunidad. En octubre de 1972, viajó a Tampa, Florida, junto a Jimmy Burke para cobrar una deuda pendiente. El encuentro terminó mal. El deudor fue golpeado y amenazado, incluso con ser lanzado a una jaula de leones en un zoológico local. Lo que Henry y Jimmy ignoraban era que la hermana del hombre trabajaba para el FBI. Días después, ambos fueron arrestados y acusados de secuestro y tentativa de homicidio. Aunque lograron evitar los cargos más graves, el gobierno federal no los perdió de vista. Finalmente, fueron condenados por extorsión y enviados a prisión por 1 década. Para muchos, esa sentencia habría sido el final de su carrera criminal. Para Henry, fue solo una pausa. En la prisión federal de Lewisburg, descubrió que el crimen no se detenía tras las rejas. Allí dentro, el dinero y la influencia seguían teniendo el mismo valor que en las calles. Incluso Paul Vario cumplía condena en el mismo penal.
Henry comenzó a traficar con drogas dentro de la prisión, con la ayuda de su esposa, quien introducía pequeñas cantidades durante las visitas. Era una jugada temeraria, sobre todo porque los capos de la organización, incluido el propio Barrio, prohibían estrictamente el narcotráfico. Pero Henry ya no obedecía a nadie. El dinero se había convertido en su única religión. En 1978, obtuvo la libertad condicional y regresó a Nueva York. El tiempo en prisión lo había endurecido. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. El tráfico de cocaína y heroína se convirtió en su principal negocio. Ganaba más que nunca, pero también consumía más que nunca. La adicción comenzó a dominarlo. El hombre que alguna vez había sido calculador y discreto, ahora actuaba con ansiedad, paranoia y torpeza. Hasta que un día, una llamada cambió su destino. Un contacto le habló de una carga millonaria de efectivo y joyas almacenada en los depósitos de la aerolínea Lufthansa en el aeropuerto John F. Kennedy. Henry llevó la información a su mentor y socio de siempre, Jimmy Burke, y Jimmy decidió actuar. El golpe que estaban a punto de planear sería recordado como el robo más audaz de la historia criminal de Estados Unidos. Comenzó entonces la planificación de uno de los golpes más audaces de la historia criminal estadounidense. Un atraco que les prometía riqueza y que, a la vez, marcaría el inicio de su caída. Nueva York, 11 de diciembre de 1978. Antes del amanecer, un grupo de hombres armados entró en la terminal de carga de la aerolínea Lufthansa, en el aeropuerto John F. Kennedy. En menos de una hora, ejecutaron un operativo extremadamente limpio que pasó a la historia como el mayor robo armado cometido en Estados Unidos hasta ese momento. El botín fue cuantioso, varios millones de dólares en efectivo y una importante cantidad en joyas, cantidades que, según distintos informes policiales y de prensa, rondaron los 5 millones de dólares en efectivo y cerca de 1 millón en piezas de valor. Sin disparar un solo tiro, los atracadores se dispersaron con el botín, dejando a las autoridades perplejas ante la precisión del plan. Para Henry Hill, no fue un papel secundario. Él fue quien aportó la información clave sobre la llegada de esa carga al depósito de Lufthansa, y según su propia versión, recibió unos $50.000 como pago por su dato. Más allá del dinero, aquella operación representó para él la confirmación de que podía jugar en las ligas mayores. Pero la euforia duró poco. El dinero fácil infló la vanidad de algunos participantes. En los días posteriores, empezaron a lucir coches nuevos, abrigos costosos y joyas que atraían la atención. Para los investigadores, esos cambios ostentosos fueron señales claras que facilitaron las pesquisas. Para Jimmy Burke, la situación se volvió intolerable. Paranoico y brutal en sus decisiones, decidió que la única forma de protegerse era eliminar a quienes pudieran comprometerlo. En los meses siguientes, varios implicados en el robo aparecieron muertos o simplemente desaparecieron. Los casos quedaron envueltos en fragmentos de investigación, rumores y sospechas. Burke justificaba esas acciones como medidas de seguridad. Para la fiscalía y muchos observadores, fueron parte de un patrón de violencia destinado a ocultar pruebas y silenciar testigos. Durante años, Henry había considerado a Jimmy casi como un hermano mayor, pero esa confianza se quebró. Con el tiempo, cada mirada de Burke encendía en Henry la impresión de estar frente a alguien que podía traicionarlo o matarlo sin dudarlo. La lealtad que una vez unió a ambos se tornó en amenaza. Henry seguía trabajando con Jimmy Burke, pero el miedo lo devoraba. Ya no dormía, ya no confiaba en nadie. Su vida se había vuelto una espiral de excesos: cocaína, heroína, pastillas, cualquier cosa que apagara la paranoia que lo consumía. Veía enemigos en cada esquina, y no estaba del todo equivocado. La policía lo vigilaba, el FBI lo escuchaba, y los hombres de Jimmy empezaban a sospechar de su lealtad. En mayo de 1980, su mundo finalmente se derrumbó. En su casa de Rockville Centre, en Long Island, Henry preparaba la cena mientras hablaba por teléfono sobre un envío de droga con destino a Pittsburgh. Su cómplice, una mujer que servía como mensajera, insistió en detenerse antes de partir.
Había olvidado su sombrero. Un detalle mínimo, pero suficiente para sellar su destino. Cuando Henry estacionó frente a su casa para esperarla, la policía lo rodeó. Docenas de agentes federales, sirenas, luces, gritos. Todo terminó en segundos. Lo sacaron del auto, lo esposaron y lo acusaron de tráfico de drogas. Había cruzado la línea prohibida. La regla más estricta de la mafia, no tocar los estupefacientes, había sido violada. Paul Vario lo había advertido una y otra vez, pero Henry no escuchó. Ahora todos lo sabían. La mafia lo había sentenciado sin necesidad de juicio. Y lo peor, el FBI también lo tenía acorralado. Las investigaciones lo vinculaban tanto al negocio de la cocaína como al atraco de Lufthansa. Era una bomba de tiempo para ambos bandos. Los mafiosos querían silenciarlo, y el gobierno quería que hablara. Desde su celda, Henry comprendió que estaba completamente solo. Sus viejos aliados lo veían como una amenaza, y Jimmy Burke, el hombre que lo había formado y protegido, ahora representaba su mayor peligro. El mentor se había convertido en verdugo. Por primera vez en su vida, Henry Hill sintió miedo verdadero. No miedo al dinero ni a la cárcel, sino al silencio. Sabía que Jimmy no perdonaba y que, en ese mundo, quien hablaba desaparecía. Pero el silencio, que durante años había sido su escudo, ahora podía ser su tumba. Sin aliados, sin confianza, sin salida. Henry Hill tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Romper la única regla que había jurado no traicionar jamás. Mayo de 1980. Por primera vez en su vida, Henry Hill no tenía a nadie que lo respaldara. Ni Paul Vario, su mentor y figura paterna. Ni Jimmy Burke, su hermano de sangre en el crimen. Ni siquiera los hombres que un día juraron protegerlo. Esta vez, estaba completamente solo. Arrestado por tráfico de drogas, Henry sabía perfectamente lo que eso significaba. Había roto la regla más sagrada de la Cosa Nostra, aquella que Paul Vario le había repetido incontables veces. Jamás toques la droga, es el negocio que destruye a todos. Pero lo había hecho, y de la forma más imprudente posible. El FBI lo tenía vigilado, grabado y seguido. Y lo que era peor, la mafia también. Su esposa, Karen, fue detenida como cómplice. Durante los interrogatorios, los agentes le mostraron fotografías, grabaciones telefónicas, documentos y rutas de transporte. Todo apuntaba en la misma dirección. El caso estaba perdido. Henry comprendió que, si el juicio avanzaba, las pruebas revelarían los nombres de Jimmy Burke, Paul Vario y otros hombres de peso dentro del crimen organizado. Eso lo convertía en un riesgo, y en ese mundo los riesgos se eliminaban antes de que hablaran. Desde su celda, el insomnio era su castigo constante. Imaginaba a Jimmy observándolo, esperando el momento de actuar. Sabía que, si alguien tenía motivos para eliminarlo, era él. Burke lo consideraba un peligro, y en su código, los peligros se resolvían con sangre. El 16 de mayo, Henry pagó una fianza de $100,000 y recuperó su libertad. Pocos días después, se reunió con Jimmy en un café discreto de Long Island. Burke, sereno como siempre, le aseguró que quería ayudarlo a desaparecer un tiempo, dejar que las cosas se calmaran. Pero Henry ya no creía en sus palabras. Cada frase sonaba a trampa. Cada sonrisa parecía una despedida. Sabía que si lo seguía, no regresaría a casa. Mientras tanto, los fiscales federales actuaban con rapidez. Obtenían un nuevo mandato de arresto, temiendo que Hill intentara huir o que fuera asesinado antes de poder declarar. Necesitaban su testimonio, no como sospechoso, sino como testigo material, alguien que había visto desde dentro cómo funcionaba el engranaje de la mafia neoyorquina. En ese punto, Henry Hill comprendió que su única salida no era correr, sino hablar, y así, sin escapatoria posible, Henry Hill tomó la decisión más peligrosa de su vida: romper el código del silencio. El 23 de mayo de 1980, accedió a colaborar con el FBI e ingresar en el programa de protección de testigos. Años después,
Reconocería en entrevistas que sabía que su destino estaba sellado. Si no hablaba, lo matarían. Si lo hacía, sería odiado por todos. Su elección no fue por valentía, sino por supervivencia. A cambio de inmunidad para él y su familia, Henry aceptó testificar contra los hombres que lo habían criado, protegido y enriquecido. Paul Vario fue condenado por fraude y extorsión. Jimmy Burke por asesinato. Y gracias a su cooperación, el gobierno logró encarcelar a más de 30 miembros del crimen organizado en uno de los golpes más duros que la familia Lucchese sufrió en esa época. Pero el precio fue altísimo. A partir de ese momento, Henry Hill dejó de existir. El hombre que había vivido bajo las luces de los clubes y las sombras de los callejones fue sustituido por un nombre falso, una nueva identidad y una vida que ya no le pertenecía. El gobierno lo trasladó con su esposa y sus 2 hijos a Nebraska, a una casa modesta en un barrio anónimo. Intentó empezar de nuevo, pero el pasado no se borra tan fácilmente. Seguía viajando a Nueva York para testificar ante los tribunales, arriesgando su vida en cada desplazamiento. Vivía con miedo, miedo a abrir la puerta equivocada, miedo a reconocer un rostro familiar entre la multitud. La culpa también lo consumía. Había traicionado a quienes consideró su verdadera familia, a Paul, su mentor, a Jimmy, su hermano. Y aunque había sobrevivido, había perdido lo único que lo definía, su identidad. Su vida bajo protección se transformó en una pesadilla. Volvió a beber, volvió a consumir cocaína, y cada vez que se emborrachaba, terminaba contándole a desconocidos quién era realmente. Aquello ponía en peligro su seguridad y la de su familia. El gobierno se vio obligado a reubicarlo varias veces, primero en Kentucky, luego en Seattle, pero nada cambiaba. No importaba dónde lo escondieran, Henry siempre encontraba la manera de meterse en problemas. En 1980, Henry Hill llegó incluso a casarse nuevamente bajo una identidad falsa, aunque seguía legalmente unido a Karen. Su abogado logró anular el matrimonio, pero aquel episodio reveló algo más profundo. Henry era incapaz de vivir como un hombre común. Era un adicto al riesgo, a la adrenalina, a la vida al borde del abismo. En 1982, el Departamento de Justicia lo expulsó definitivamente del programa de protección de testigos. Su conducta se había vuelto insostenible. Mentiras, escándalos, reincidencia. A partir de entonces, Henry volvió a estar solo, sin protección, sin poder, sin rumbo. Su matrimonio colapsó poco después. Karen lo abandonó, y él continuó errando por distintos estados, siempre paranoico, siempre armado, convencido de que algún día lo encontrarían. Había traicionado a la mafia, pero, en el fondo, también se había traicionado a sí mismo. Tras años viviendo en la sombra, comprendió que su única forma de seguir existiendo era contar su historia antes de que otros lo hicieran. En 1985, contactó al periodista Nicholas Pileggi, quien quedó fascinado por aquel hombre que había desafiado y delatado al corazón de la mafia neoyorquina. Pileggi transformó sus confesiones en un libro que se convertiría en un referente del periodismo criminal, Wise Guy, publicado en 1986. El libro fue un éxito inmediato. Por primera vez, el público podía conocer desde dentro cómo operaba realmente una organización mafiosa, sin adornos, sin romanticismo, sin redención. Solo los hechos, narrados por quien los había vivido. Un año después, el director Martin Scorsese adquirió los derechos para llevar la historia al cine. Así nació Goodfellas, uno de los nuestros, estrenada en 1990, con Ray Liotta interpretando el papel de Henry Hill. La película se convirtió en una obra maestra del género criminal y relanzó el nombre de Henry en todo el mundo. El hombre que había pasado media vida escondiéndose, ahora era recordado en las pantallas como una figura ambigua, un gángster convertido en leyenda, pero también en advertencia. Henry recibió alrededor de $500,000 por los derechos de su historia, pero no disfrutó mucho de esa fortuna. El Servicio de Impuestos Internos confiscó gran parte del dinero por deudas fiscales acumuladas,
y el resto desapareció entre excesos, alcohol y viejos hábitos. Su relación con Karen se había roto de forma definitiva, y Henry siguió buscando compañía en otras mujeres, como Kelly, una joven veinteañera que trabajaba cuidando sus caballos en el estado de Washington. Ambos compartían la misma fragilidad, la dependencia, el vacío que deja una vida marcada por la adicción, la paranoia y la pérdida. Con el tiempo, Henry Hill intentó reconstruirse. Vivió modestamente, ofreciendo entrevistas, participando en programas de televisión y en proyectos relacionados con el crimen y la rehabilitación. Su fama lo perseguía, y él, como siempre, supo aprovecharla, pero detrás de las cámaras seguía siendo el mismo hombre atormentado por el pasado. El miedo nunca lo abandonó, ni el remordimiento. En diciembre de 1990, su madre, Carmela, falleció a los 78 años, sin haber dejado de amar al hijo que la avergonzó. Ese mismo año, Jimmy Burke murió en prisión, víctima de un cáncer. Los fantasmas del pasado comenzaban a desvanecerse, pero Henry ya no tenía a nadie. A pesar de sus excesos, logró algo que pocos en su mundo consiguieron: morir de viejo. El 12 de junio de 2012, un día después de cumplir 69 años, Henry Hill murió en Los Ángeles, mientras dormía, tras celebrar su último cumpleaños con amigos. No fue asesinado. No murió en prisión. No cayó bajo las balas de la mafia. Murió como casi ninguno de los suyos, en paz. Su historia quedó marcada por una contradicción eterna. El hombre que traicionó a todos para salvarse terminó venciendo al único enemigo que ninguno de ellos pudo derrotar: el tiempo. Henry Hill fue muchas cosas: hijo, esposo, mafioso, traidor, pero sobre todo fue el reflejo más crudo del sueño americano, cuando el sueño se transforma en pesadilla. Y al final, su vida deja una pregunta abierta: ¿vale la pena alcanzar el poder cuando el precio es vivir con miedo hasta el último suspiro? Gracias por acompañarnos en esta historia real sobre uno de los hombres más enigmáticos y contradictorios del crimen organizado. Si te apasionan los relatos sobre mafias, traiciones y poder, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos documentales. Tu apoyo nos permite seguir investigando y contando estas historias con el mismo rigor y detalle que merecen. Nos vemos en el próximo episodio de Relato Mafioso, donde cada historia tiene dos caras: la del poder y la del precio que se paga por él.